Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El planeta Helión 9 estaba muriendo bajo una tormenta interminable. El viento rugía como si la atmósfera misma quisiera arrancarse la piel, y cada copo de nieve era un fragmento helado del castigo que los dioses antiguos arrojaban sobre los vivos. En medio de ese paisaje de muerte, una figura avanzaba tambaleante, envuelta en harapos que ya no protegían de nada. Era Arilla, una alienígena de piel azul pálido y cabello plateado, que alguna vez había sido una guerrera respetada entre los suyos. Pero ahora solo era una madre moribunda, marcada como traidora, expulsada de su propio clan por haberse enamorado de un humano. Su respiración era un vapor débil. En sus brazos, dos pequeñas criaturas gemían débilmente, envueltas en una tela que apenas resistía el viento cortante. Las gemelas tenían la piel más clara que la suya, con un ligero tono dorado en los ojos. Ni humanas ni de su especie. Hijas de un amor que el universo había prohibido. Arilla sabía que la sentencia era la muerte, pero no la suya. Lo que la hacía seguir caminando era el miedo a que fueran sus hijas quienes pagaran el precio. El frío le había entumecido las piernas. Cada paso era una batalla. El paisaje era una extensión infinita de hielo, montañas que parecían cuchillas y un cielo gris que no prometía compasión. Cuando tropezó y cayó de rodillas, la nieve la recibió sin misericordia. Las gemelas lloraron, y ese sonido frágil le rompió el alma. SHHH. Mis pequeñas, mis estrellas, susurró Arilla, con los labios agrietados por el frío. No voy a dejar que mueran aquí. Pero su voz apenas se escuchaba entre el rugido del viento. Recordó entonces el rostro del hombre por el que lo había arriesgado todo, un humano de mirada firme, que la había tratado como a un igual, no como a una criatura salvaje. Lo habían matado frente a ella por contaminar la sangre de los fuertes. A veces creía que aún escuchaba su voz llamándola por su nombre. Una ráfaga más fuerte la golpeó y la hizo desplomarse de lado. Su cuerpo ya no respondía. Las lágrimas se congelaban antes de caer, y sus manos apenas podían sostener a las niñas. Intentó cubrirlas con su propio cuerpo, su último refugio. El tiempo se desvaneció. Quizás minutos, quizás horas. El silencio se volvió tan denso que el mundo pareció desaparecer. Entonces, un ruido. Un zumbido que cortó la ventisca. Luces parpadeando entre la neblina. Una nave pequeña, desgastada, descendiendo con dificultad. Arilla pensó que era una alucinación. Hasta que una silueta humana emergió de la luz, caminando contra el viento. Su capa térmica ondeaba como una bandera y una linterna amarilla rompía la oscuridad. El hombre se agachó a su lado. Su voz sonó ronca, firme, y profundamente viva. «Oye, ¿estás viva?» Arilla alzó la vista con esfuerzo. Vio un rostro curtido por los años y la guerra, con una mirada que parecía no temerle al frío ni a la muerte. «Mis hijas», murmuró con un hilo de voz. Él bajó la mirada y vio el pequeño bulto tembloroso en sus brazos. De inmediato, se quitó los guantes, tocó las mantas y sintió el pulso débil de las niñas. «Están frías, pero vivas. Aguanta, ¿me oyes?», dijo mientras se quitaba la capa térmica y envolvía a las tres con ella. La cargó en brazos como si pesara menos que el aire. Arilla intentó resistirse, pero ya no tenía fuerzas. Su cabeza se apoyó en su pecho, y por un instante, escuchó el sonido del corazón de aquel humano. Era cálido, constante, real, tranquila, susurró él mientras caminaba hacia su nave. «No voy a dejarlas morir». Sus palabras atravesaron el hielo que la rodeaba. Arilla quiso preguntar su nombre, pero la oscuridad la reclamó. Antes de perder el conocimiento, sintió los brazos de él rodeándolas con una fuerza protectora, el aire cálido del refugio de la nave al cerrarse la escotilla, y las pequeñas manos de sus hijas moviéndose aún. Cuando la temperatura del interior comenzó a estabilizarse, el hombre se quitó la máscara y la observó con detenimiento. «Dios, ¿qué te hicieron?», susurró, viendo las marcas en su piel y el brillo azul apagado de sus venas. La puso sobre una camilla improvisada, encendió los calentadores y acercó las mantas a las gemelas, que apenas respiraban. Arilla se agitó inconsciente, murmurando palabras en su idioma natal, pidiendo perdón, pidiendo salvación. El hombre la miró, sin entender su lengua, pero sintiendo el peso del miedo que traía en el rostro. Se quedó junto a ellas, sin apartarse ni un segundo, observando cómo el calor volvía poco a poco a sus cuerpos. El planeta afuera seguía gritando con su ventisca infinita. Pero dentro de aquella pequeña nave,
una chispa de vida acababa de renacer. El humano se llamaba Diego Navarro, antiguo soldado de las colonias, ahora un explorador solitario que no creía en milagros, hasta esa noche. Mientras el viento golpeaba las paredes metálicas, Diego bajó la mirada hacia las gemelas dormidas y a la mujer alienígena que acababa de rescatar, y sintió algo extraño dentro del pecho. Una sensación que hacía mucho no recordaba. No lo sabía todavía, pero ese rescate sería el comienzo de algo que ni los dioses del frío ni los horrores del pasado podrían detener. El silencio blanco del planeta había encontrado, por fin, una voz que lo desafiara. El rugido del viento se había vuelto un eco distante, amortiguado por las paredes metálicas de la nave. Dentro, el aire estaba cargado con un olor a metal, aceite y calor reciclado. Los generadores emitían un zumbido constante, casi hipnótico. Arilla abrió los ojos lentamente. Por un momento no supo si aún seguía viva. Su cuerpo estaba cubierto por mantas gruesas, y el calor la envolvía como un abrazo que no esperaba. Su piel dolía, pero el dolor era prueba de que seguía existiendo. Intentó incorporarse, pero un brazo fuerte y cálido la detuvo suavemente. Tranquila. No te levantes todavía. Has estado inconsciente casi un día entero. La voz provenía del humano. Diego. Estaba sentado a su lado, con el rostro cansado, la barba crecida y los ojos fijos en ella. En sus manos sostenía una taza humeante. Arilla lo observó con cautela, como si aún no estuviera segura de si era real. Su instinto de supervivencia le decía que ningún humano era digno de confianza. Pero ese hombre había arriesgado su vida por una desconocida. Por sus hijas. ¿Dónde están? Susurró con la garganta seca. Diego señaló hacia el rincón donde dos pequeñas incubadoras improvisadas emitían una luz suave. Dentro, las gemelas dormían profundamente, conectadas a un sistema de calor y oxígeno. Están bien, respondió él. Les puse sueros y las mantengo con temperatura estable. Lloran con fuerza, eso es buena señal. Arilla cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Era la primera vez que lloraba sin miedo desde que fue expulsada de su mundo. Pensé que morirían, murmuró. No mientras yo respire, contestó Diego sin dudar. El silencio entre ellos fue largo, pero no incómodo. Arilla lo estudió con detenimiento, su piel morena, sus manos llenas de cicatrices, su mirada firme pero triste. Era un hombre marcado por batallas, como ella. ¿Por qué me salvaste?, preguntó al fin. Diego bajó la vista, removiendo el líquido en su taza. Porque no podía dejarte morir ahí. He visto suficiente muerte. Y tú no parecías alguien que mereciera morir en la nieve. Arilla lo miró sin parpadear. En su cultura, un acto así tenía un significado sagrado. Salvar a una madre y a sus crías equivalía a sellar un vínculo de vida. Pero no sabía si los humanos comprendían esas cosas. Mi gente no te aceptaría, dijo ella, casi en un suspiro. Dicen que los humanos somos impuros, que nuestra sangre destruye la suya. Diego soltó una leve sonrisa amarga. Bueno, parece que no somos muy distintos entonces. En mi planeta también hay quienes piensan así. Ella frunció el ceño, curiosa. ¿También te expulsaron? Me expulsé solo. Después de la guerra, ya no había nada a lo que volver. Solo quería silencio, y lo encontré en este maldito planeta. Hasta que tú apareciste. Arilla apartó la mirada. Sentía que las palabras de Diego rompían algo dentro de ella, un muro que había levantado hacía años. El calor en su pecho era nuevo, incómodo, peligroso. El zumbido de los generadores llenó el aire durante un largo rato. Afuera, la tormenta seguía, pero dentro de esa nave todo parecía detenerse. Diego se levantó, tomó una manta y la colocó sobre sus hombros. Su gesto fue cuidadoso, respetuoso. Tienes fiebre. Tu cuerpo está agotado, pero se recuperará. Hizo una pausa, bajando la voz. Eres más fuerte de lo que crees. Arilla lo observó. Sus ojos humanos eran distintos. No había odio, ni deseo de posesión. Había algo que su especie rara vez mostraba, compasión. Mi clan me llamó traidora, dijo en voz baja. Me castigaron por amar a uno de los tuyos. Lo mataron frente a mí. Y cuando nacieron las gemelas, me dejaron fuera del bastión. Dicen que debía aprender lo que era ser débil. Diego apretó los puños. Monstruos. No, Arilla negó suavemente. Son lo que el miedo los hizo ser. En mi mundo, el amor es una amenaza. Y lo que amenaza, se destruye.
Él se arrodilló frente a ella, mirándola directo a los ojos. Entonces deja que este sea tu nuevo mundo. Aquí nadie va a destruirte. Arilla lo miró largo rato. Por primera vez, no vio a un enemigo, ni a un salvador, sino a alguien que entendía el peso del dolor. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó, con voz temblorosa. Diego se quedó en silencio un momento. Luego respondió sin apartar la mirada. Porque cuando te vi en la nieve, recordé lo que era sentir algo. Y no pienso perder eso otra vez. El corazón de Arilla latió con fuerza. Quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Las emociones la ahogaban, miedo, gratitud, esperanza. Todas mezcladas en una tormenta más poderosa que la del planeta exterior. El sonido de un pequeño llanto interrumpió el momento. Una de las gemelas se había despertado. Arilla se levantó con torpeza y fue hacia ella. Diego la siguió, ajustando los controles de la incubadora. «Tienen tus ojos», dijo él, admirando a la pequeña. Arilla sonrió débilmente. «¿Y su alma?», respondió ella. «¿Su alma?». «De su padre. Él era humano, como tú». Diego la miró en silencio. Comprendió entonces que esas niñas eran todo lo que ella tenía, el último fragmento de un amor imposible. Y sintió dentro de sí una promesa que no necesitaba decirse, las protegería, sin importar el precio. La noche cayó sobre el Lion 9, aunque allí nunca se veía el sol. En el interior de la nave, Arilla alimentó a sus hijas mientras Diego revisaba los sistemas. La temperatura bajaba, los sensores avisaban de una nueva tormenta. «Tendremos que movernos pronto», dijo él. «Este refugio no resistirá otra nevada». Arilla asintió. «Entonces iremos juntos. No importa a dónde». Sus miradas se cruzaron otra vez. Esta vez no había miedo. Solo una calma peligrosa, como la que precede a un incendio. El silencio que siguió no era vacío. Era el nacimiento de algo nuevo. Afuera, el hielo rugía. Adentro, el calor de los vivos comenzaba a despertar. Y en algún rincón de su alma, Arilla supo que aquel humano no era solo su salvador, sino la chispa que haría arder su destino. El amanecer en el Lion 9 no traía luz, sino un tono gris metálico que apenas diferenciaba el cielo de la tierra. La nave vibraba bajo el embate del viento, que rugía como una bestia invisible buscando desgarrar el metal. En el interior, Diego revisaba por quinta vez los sistemas de energía. Sabía que la tormenta que se avecinaba no era una más. Era la llamada tormenta del norte, la más violenta de todo el ciclo estacional. Los sensores marcaban una caída abrupta de presión. Tenían horas, quizá menos, antes de que el hielo lo sepultara por completo. Arilla se encontraba junto a las incubadoras, ajustando las mantas de las gemelas y comprobando que los niveles térmicos se mantuvieran estables. Su piel azul parecía más pálida que nunca bajo la luz artificial, y sus ojos, aún cansados, seguían cada movimiento de Diego con una mezcla de gratitud y preocupación. «No podemos quedarnos aquí», dijo él, mientras cerraba el panel principal. «La tormenta va a destruir esta nave. ¿A dónde podríamos ir? No hay refugios a varios kilómetros. El viento nos matará antes de llegar». Diego encendió el mapa holográfico. Una proyección de montañas, grietas y planicies heladas llenó el aire. «Hay una estación de investigación abandonada a unos 30 kilómetros al oeste. Si los generadores siguen funcionando, podremos sobrevivir allí hasta que pase lo peor». Arilla lo observó, con un dejo de duda. 30 kilómetros con 2 bebés, y bajo esa tormenta. «Es suicidio». «Quedarnos aquí también lo es», respondió él sin levantar la voz. «Pero afuera tenemos una oportunidad. Dentro de esta lata, ninguna». El silencio cayó por un momento. Arilla bajó la mirada hacia sus hijas, tan frágiles, tan pequeñas, tan inocentes. Su instinto de madre gritaba que debía protegerlas a cualquier precio. «Entonces iremos», dijo finalmente. «Pero si alguna de ellas muere, juro que te haré responsable». Diego la miró, sin ofenderse. Su expresión era de respeto. «Entonces asegúrate de que lleguemos los 4 con vida». Comenzaron los preparativos. Diego adaptó 2 cápsulas térmicas portátiles para las gemelas, conectadas a su traje con un sistema de energía auxiliar. Arilla se ajustó un exotraje adaptado para su fisiología. Su especie podía resistir más frío que un humano, pero no aquel infierno. Antes de abrir la compuerta, Diego le entregó un pequeño dispositivo a Arilla. Un comunicador de corto alcance. «Si nos separamos, sigue mi señal». Ella lo observó con desconfianza. «¿Por qué confías tanto en mí?».
Porque si dejo de hacerlo, moriremos. La compuerta se abrió con un sonido profundo, y el viento los golpeó con una fuerza casi humana. La nieve se arremolinaba como una pared viva. El mundo exterior era blanco, salvaje y cegador. Caminaron juntos, hombro a hombro, abriéndose paso con dificultad. Diego llevaba una de las cápsulas sobre el pecho, Arilla la otra. El aire era tan frío que el vapor de sus respiraciones se congelaba en segundos. Cada paso era una lucha contra el suelo traicionero. El viento rugía con tal violencia que a veces parecía que el cielo gritaba su nombre. Durante horas avanzaron sin descanso. Diego sentía como el traje vibraba con cada ráfaga, mientras el monitor interno mostraba la energía bajando lentamente. Las piernas le dolían, pero no se detenía. Sabía que si lo hacía, morirían todos. En un momento, Arilla tropezó. Diego se giró y la sujetó antes de que cayera con la cápsula. «No te detengas», gritó sobre el rugido del viento. «No puedo, no siento las piernas». Diego la miró. Sus labios estaban morados, su respiración corta. Sin pensarlo, se agachó y la cargó sobre sus hombros, asegurando la cápsula contra su pecho. «Entonces te llevaré yo». Arilla quiso protestar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Lo miró desde su posición, viendo cómo ese hombre humano avanzaba con ella y las gemelas a cuestas, desafiando a una tormenta que había devorado ejércitos enteros. Sintió algo dentro de sí romperse, no de miedo, sino de asombro. Ninguno de los suyos habría hecho eso. Ninguno habría arriesgado su vida por una madre proscrita y dos niñas híbridas. Horas después, la nieve se volvió más densa. El horizonte desapareció. Diego seguía avanzando, guiado solo por el radar. Cuando el comunicador comenzó a fallar, supo que estaban cerca. «Arilla», dijo entre dientes, «dime que aún puedes oírme». «Sí, pero apenas». «Resiste un poco más». «Ya casi». Un trueno seco cortó el aire. No era del cielo. Era de la montaña. Un estruendo los sacudió cuando una masa de nieve se desprendió del acantilado sobre ellos. «Una avalancha». «Cúbrete», gritó Diego, lanzándose hacia una grieta cercana. Se arrojó dentro con Arilla y las gemelas, cubriéndolas con su cuerpo mientras toneladas de hielo pasaban rugiendo sobre sus cabezas. El mundo se volvió oscuridad y ruido. La presión del hielo los aplastaba, el aire escaseaba. Cuando el silencio volvió, solo se oían los jadeos de ambos y el llanto ahogado de las niñas. Diego encendió su linterna. La luz era débil, pero suficiente para ver que estaban atrapados en una caverna de hielo. «¿Estás bien?», preguntó con la voz ronca. Arilla asintió, temblando. «Las niñas». Él revisó las cápsulas. Las luces verdes seguían encendidas. «Siguen vivas. Pero el oxígeno está bajando». Arilla lo miró, con la respiración acelerada. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo». Diego se acercó al muro de hielo y golpeó con la pala de energía. Una chispa, otra, y finalmente un destello azul. El muro cedió un poco. «Hay una salida», dijo, «pero está lejos». Arilla lo observó trabajar con una determinación feroz. Cada golpe resonaba como un latido, un desafío contra el destino. Cuando el túnel comenzó a abrirse, Diego se volvió hacia ella, empapado de sudor y hielo. «Cuando salgamos de aquí, Arilla, prométeme algo». «¿Qué?». «Que si muero, seguirás caminando. Que no dejarás que esas niñas mueran por mi culpa». Arilla lo miró fijamente, con los ojos llenos de fuego. «No vas a morir, humano. No después de haber desafiado a los cielos por nosotras». Se acercó y puso su mano sobre la suya, fría y temblorosa. En ese instante, Diego sintió algo más fuerte que el viento. Un vínculo silencioso, nacido del peligro y la necesidad, pero con raíces más profundas que cualquiera de los dos quería admitir. Continuaron cavando juntos. La salida apareció como un hilo de luz en la distancia. Cuando por fin rompieron la última capa, el aire helado los golpeó otra vez, pero ahora había esperanza. A lo lejos, sobre la colina blanca, se levantaba la silueta oscura de la estación abandonada. Diego miró hacia ella, respirando con dificultad. «Allí. Ese será nuestro refugio». Arilla sostuvo a una de las gemelas contra su pecho, mientras el viento se llevaba sus palabras. «Entonces sobreviviremos, juntos». Y comenzaron a caminar hacia la oscuridad que prometía un nuevo amanecer. El hielo detrás de ellos quedó roto, marcado por sus pasos. El león 9 rugía, pero ellos ya no eran sus víctimas. Eran su desafío.
El camino hasta la estación fue una prueba de resistencia que habría quebrado incluso a un soldado entrenado. La tormenta no cedía, el aire cortaba la piel como cuchillas, y cada respiración se volvía una lucha entre la vida y el frío. Pero Diego y Arilla siguieron adelante, paso tras paso, movidos por algo que ya no era solo instinto. Era decisión. Era voluntad. El horizonte se abrió entre la neblina cuando por fin divisaron la estructura, un conjunto de torres oxidadas, antenas dobladas y cúpulas medio enterradas bajo el hielo. La estación de investigación Elión Base 3. En su época, había pertenecido a la corporación minera Orion Dynamics, pero hacía más de una década que las tormentas la habían aislado del resto del sistema. Las compuertas estaban casi selladas por el hielo. Diego se acercó y comenzó a golpear con la pala de energía mientras Arilla sostenía a las gemelas contra su pecho. El metal respondió con un eco profundo, un gemido que pareció despertar algo en su interior. «Vamos, abre», gruñó Diego entre dientes, hasta que el mecanismo cedió con un chirrido. Una ráfaga de aire viciado salió disparada desde el interior. Entraron con precaución. La luz de las linternas cortó la oscuridad revelando pasillos cubiertos de escarcha, consolas apagadas y viejos letreros escritos en varios idiomas. El silencio era casi absoluto, salvo por el crujido del hielo formándose en las paredes. «No hay señales térmicas», dijo Diego tras revisar el escáner. «Pero no confío en los sensores. Aquí todo puede estar muerto, o dormido». Arilla lo miró con atención. Su respiración aún era irregular, pero la determinación brillaba en sus ojos. «Tenemos que encontrar un núcleo de energía. Sin eso, las cápsulas no resistirán otra noche». «Lo sé», respondió él. «Sígueme». Avanzaron por los pasillos, pasando frente a laboratorios destruidos y puertas corroídas. Las sombras parecían moverse a su alrededor, deformadas por la linterna. Había marcas en las paredes, como garras o cortes. Algo había pasado allí, y no fue una tormenta. Al llegar al salón principal, encontraron un generador en el centro de la sala. Diego se arrodilló junto a la consola y comenzó a trabajar. «El sistema aún responde», dijo, sorprendido. «Con un poco de suerte, podremos restaurar energía parcial». Arilla se acercó y dejó a las gemelas sobre una manta térmica. Su respiración se volvió tensa cuando observó el suelo. Había huellas. No humanas. «Diego», susurró. «No estamos solos». Él levantó la vista y su mano fue directo a la pistola de plasma que llevaba en el cinturón. «¿Qué ves?» «Pisadas recientes. Y olor a metal». Diego encendió la luz lateral. En la penumbra, al final del pasillo, algo brilló. Un reflejo rojizo, un ojo artificial. Un sonido metálico recorrió la estación, como un zumbido de engranajes despertando. «Sistemas de defensa», murmuró Arilla. «Las unidades guardianas aún están activas». Diego maldijo en voz baja y presionó el panel principal. «Necesitamos energía, pero si la restauro, también despertaré a todo lo demás». Arilla lo observó, sabiendo que no tenían elección. «Hazlo. Prefiero luchar que morir congelada». El generador rugió al encenderse. Las luces parpadearon, las máquinas comenzaron a vibrar. Y entonces, desde los pasillos, llegaron los pasos. Lentos, pesados, resonando como tambores de guerra. 4 figuras mecánicas emergieron de la oscuridad. Eran drones de seguridad, del modelo Titan Sentinel, creados para repeler invasores con fuerza letal. Sus sensores rojos se fijaron inmediatamente en los intrusos. Diego se interpuso delante de Arilla. «Quédate atrás», ordenó, levantando el arma. El primer disparo de plasma impactó en el dron delantero, pero solo lo hizo retroceder. El segundo dron respondió lanzando una ráfaga de luz azul que explotó cerca de ellos, haciendo temblar el suelo. Arilla gritó por instinto y cubrió a las gemelas. «Diego, cúbrelas». Corrió hacia un panel lateral, se deslizó detrás de una columna y disparó de nuevo. 2 proyectiles impactaron directamente en los puntos de energía de un dron, que se desplomó con una explosión de chispas. Arilla, sin pensarlo, tomó un tubo metálico del suelo. Su instinto guerrero despertó, el mismo que había intentado enterrar tras su exilio. Saltó sobre una estructura y atacó desde arriba. Golpeó el sensor de uno de los drones, rompiéndolo en 1000 pedazos. El ruido del metal retumbó por toda la estación. Diego la vio en acción por primera vez, ágil, letal, tan precisa que parecía danzar con la muerte. Cuando el último dron cayó, el silencio regresó. Ambos jadeaban, cubiertos de sudor y hielo.
Diego bajó el arma, aún con el corazón acelerado. Me recuerdas a una soldado que conocí hace años, dijo, sonriendo apenas. Ella también me salvó la vida. Arilla lo miró sin expresión al principio, pero luego su rostro se suavizó. Y tú me recuerdas a alguien que amé. Alguien que creía que los humanos no sabían luchar más que con palabras, hasta que lo vi sangrar por mí. El eco de esas palabras quedó suspendido entre los dos. En ese momento, el generador alcanzó su potencia máxima y la estación se llenó de luz. Los sistemas automáticos restauraron parcialmente la calefacción, y el aire comenzó a volverse respirable. Diego se acercó a las gemelas, comprobando sus signos vitales. Están estables, dijo con alivio. Arilla se arrodilló junto a él y tocó las pequeñas manos que se movían suavemente bajo las mantas. Luego levantó la mirada. Gracias, por luchar conmigo. No lo hice solo por ti, respondió Diego, mirándola con intensidad. Lo hice por ellas. Ella sostuvo su mirada durante un largo instante. Algo cambió entre los dos, algo que ninguno se atrevía a poner en palabras. Un lazo nacido de la supervivencia, pero que comenzaba a transformarse en algo más profundo. El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso. Afuera, la tormenta rugía sin cesar. Adentro, el calor volvió lentamente a la vida. Diego preparó raciones de emergencia y las compartió con Arilla. Ella comía despacio, con los ojos perdidos en el fuego artificial del generador. Cuando todo esto acabe, dijo ella en voz baja, ¿volverás a tu mundo? Diego la observó, sorprendido por la pregunta. No tengo un mundo al que volver. Entonces, quizás podamos construir uno. La frase lo golpeó más que cualquier viento. No supo qué responder. Solo la miró, y en su silencio hubo más verdad que en cualquier promesa. Cuando la noche llegó a su punto más oscuro, Arilla se quedó dormida junto a las gemelas. Diego permaneció despierto, vigilando el radar, escuchando el leve ritmo de sus respiraciones. Afuera, el planeta seguía siendo hostil. Pero dentro de la estación, por primera vez en mucho tiempo, alguien respiraba por algo más que sobrevivir. El León 9 rugía, pero ellos ya no eran extraños. Ahora eran fuego bajo el hielo. Y en algún lugar de la oscuridad exterior, los sistemas de la estación detectaron un movimiento lejano, no humano. Una nueva amenaza avanzaba entre la tormenta. La tormenta había disminuido su furia, pero el silencio que quedó no era paz, era una calma tensa, como la respiración contenida antes de un grito. En el interior de la estación, el generador zumbaba débilmente, iluminando los pasillos con una luz anaranjada. Diego dormía en una silla metálica junto a las incubadoras, con el rifle sobre las piernas. Arilla lo observaba desde su litera improvisada, con las gemelas durmiendo a su lado. Habían pasado 3 días desde que llegaron. Las heridas de ambos sanaban lentamente, pero el peso del peligro seguía allí, invisible, aguardando fuera del metal. Arilla no podía descansar. Su instinto le susurraba que algo las observaba desde la nieve. Se levantó sin hacer ruido, cubrió a las niñas y se acercó al ventanal principal. Más allá del cristal cubierto de escarcha, la planicie blanca parecía inmóvil, hasta que algo se movió. Una sombra. Lejana, pero demasiado grande para ser solo una corriente de viento. Su corazón se aceleró. Diego, susurró, sin apartar la vista. Él abrió los ojos de inmediato, como si no hubiera estado realmente dormido. ¿Qué pasa? Allá afuera. En la colina. Diego se levantó, tomó el visor térmico y apuntó hacia donde ella señalaba. En la pantalla, una figura enorme, caliente, con forma humanoide, se desplazaba lentamente hacia la estación. No es un dron, dijo él en voz baja. Y no es humano. Entonces es de los míos, respondió Arilla, con una mezcla de temor y rabia. Me encontraron. Diego bajó el visor, mirándola con expresión grave. ¿Vendrían por ti después de todo lo que te hicieron? No por mí. Por las niñas. Son híbridas, un error que quieren borrar de la historia. El aire pareció enfriarse aún más. Diego encendió el escudo exterior y reforzó los cerrojos. Si entran aquí, tendrán que atravesarme primero. Arilla lo miró con una expresión que mezclaba dolor y admiración. No puedes luchar contra ellos, Diego. Son cazadores de la Orden de los Erit, criados para matar, incluso entre los suyos. Él cargó el rifle y comprobó la munición. Entonces tendrán que aprender lo que significa enfrentarse a un humano con algo que perder. El zumbido de las alarmas los interrumpió. El radar mostraba 3 puntos acercándose rápidamente. Arilla corrió hacia las cápsulas,
tomó a las gemelas y las sostuvo con firmeza. El primer impacto sacudió la estación. Un ruido metálico retumbó por todo el lugar, seguido de un rugido que no pertenecía a ninguna máquina. Las luces parpadearon. Diego activó el modo defensivo, cerrando las compuertas interiores. Van a intentar romper las paredes, dijo Arilla, respirando con dificultad. No tienen miedo, ni dolor. Entonces hay que darles algo que temer. El segundo impacto fue más fuerte. Una grieta se abrió en la pared del módulo sur. Diego y Arilla se movieron rápido, cargando equipo, abriendo un pasillo hacia la zona de mantenimiento. Allí abajo hay túneles de escape, explicó Diego. Si las cosas se complican, saldremos por allí. Antes de que pudiera decir algo más, el metal del techo se partió con un chirrido ensordecedor. Una figura cayó dentro de la sala. Era un ser alto, de piel grisácea y ojos amarillos. Llevaba una armadura viva que parecía moverse como un animal sobre su cuerpo. Arilla retrocedió un paso. Es un Serit, murmuró con horror. No puede ser. El cazador giró la cabeza hacia ella. Su voz era un rugido grave, antiguo. Traidora. Tu linaje será borrado. Antes de que pudiera moverse, Diego disparó. El plasma impactó en el pecho del intruso, que apenas se inmutó. Se lanzó hacia ellos con una velocidad imposible. Diego rodó hacia un lado, tomó una barra metálica y golpeó al cazador con todas sus fuerzas. El impacto lo hizo retroceder apenas un paso. Arilla gritó algo en su lengua natal y una onda de energía azul surgió de su mano, golpeando al Serit en el rostro. La criatura rugió de dolor y cayó al suelo, pero pronto se levantó, furiosa. Corre con las niñas, ordenó Diego, sin apartar la vista del enemigo. No te dejaré solo, respondió ella, con una firmeza que lo desarmó. El Serit atacó otra vez. Diego esquivó, pero una garra lo alcanzó en el hombro, rasgando su traje. El dolor lo atravesó como fuego. Disparó a quemarropa, destrozando parte del casco del enemigo. La criatura cayó de rodillas, sangrando una sustancia negra. Arilla corrió hacia él y lo terminó con un golpe de energía directa al corazón. El cuerpo del Serit se desintegró lentamente, dejando solo humo y ceniza. El silencio regresó, pero no por mucho. En el radar, los otros 2 puntos seguían acercándose. No tenemos tiempo, dijo Diego, apretando el brazo herido. Hay que irnos ya. Arilla asintió, tomó a las gemelas y corrió junto a él hacia el túnel de mantenimiento. Las luces parpadeaban a su paso, mientras los sonidos de metal retorciéndose llenaban el aire. Entraron en un pasillo angosto que descendía hacia las profundidades heladas del planeta. Las paredes goteaban, el aire era pesado y húmedo. A lo lejos, se escuchaba el eco de algo que lo seguía. No se detienen, susurró Arilla. Entonces no lo haremos nosotros tampoco. Llegaron a una sala circular iluminada por una antigua fuente de energía geotérmica. En el centro, un ascensor descendía hacia una caverna más profunda. Diego intentó activarlo, pero el panel estaba dañado. Arilla se arrodilló, extendió la mano y sus ojos brillaron con una luz azul intensa. El mecanismo respondió a su energía vital y se encendió. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Diego, impresionado. Mi especie puede sincronizar su pulso con las máquinas orgánicas. Tú usas fuerza, yo uso vida. La puerta del ascensor se abrió y ambos entraron. Mientras descendían, el ruido de los cazadores resonaba desde arriba. Nos seguirán, dijo Diego. Sí, pero abajo, el calor los debilitará. Su armadura no soporta temperaturas altas. Cuando las puertas se abrieron, un aire cálido y espeso los envolvió. Estaban en una caverna natural con ríos de magma fluyendo bajo puentes de roca. Las gemelas comenzaron a llorar, asustadas por el sonido del fuego vivo. Diego las sostuvo con cuidado. Arilla se acercó y puso su mano sobre su pecho, justo donde la garra del cazador lo había herido. Está sangrando. He estado peor. No mientas. Tu calor es demasiado alto, tu piel arde. Diego intentó apartarse, pero la mirada de ella lo detuvo. Arilla acercó su frente a la suya. Una energía suave, azulada, comenzó a envolverlos. Él sintió un alivio inmediato, como si el dolor se disolviera en la respiración de ella. ¿Qué es esto? Una conexión. Mi especie puede compartir energía vital. Pero es peligrosa. Si tu cuerpo no la acepta, ambos podríamos morir. Entonces confío en ti. Arilla cerró los ojos. Durante unos segundos, solo se escuchó el eco del magma y la respiración entrelazada de ambos.
El flujo de energía los unió en un calor que no era solo físico. Cuando se separaron, Diego ya no sentía el dolor. Tu pulso, dijo él, aún aturdido. Lo escuché dentro de mí. Y yo el tuyo, respondió ella, con una voz temblorosa. No volverá a ser igual entre nosotros. Antes de que pudiera decir algo más, un rugido resonó desde lo alto. Los cazadores habían encontrado la entrada al túnel. Las piedras temblaron, y el eco del metal descendió por las paredes. Arilla tomó las cápsulas con las gemelas, y Diego alzó su rifle. No importa lo que venga, dijo él, con la mirada fija hacia arriba. Nadie las tocará mientras yo respire. Entonces lucharemos juntos, respondió Arilla. Hasta el último aliento. El magma brilló con intensidad, reflejándose en sus rostros. Dos figuras, una humana y otra alienígena, unidas por la necesidad, por el peligro y por un lazo que ya no podían negar. Sobre ellos, los cazadores descendían entre las sombras, y el planeta entero parecía contener la respiración, esperando el choque final entre el hielo y el fuego. El aire dentro de la caverna vibraba con el sonido del magma corriendo como un río vivo. Cada respiración se mezclaba con el calor que emanaba de las paredes, y el suelo temblaba bajo sus pies. Diego y Arilla se refugiaron detrás de una formación rocosa, observando hacia la entrada del túnel por donde los cazadores descendían, lentos pero implacables. El resplandor del fuego iluminaba sus armaduras oscuras. 3 siluetas de casi 2 metros, moviéndose con precisión animal. Los Zerit habían localizado su presa. Arilla apretó los dientes. Cada paso de ellos era una sentencia de muerte. Están adaptando su estructura, susurró. Absorben la temperatura para resistir. Aprenden rápido. Diego revisó su rifle. La energía de las celdas estaba al límite. Tenía 6 disparos útiles, quizás 7. No bastarían. Tendremos que ser más inteligentes que ellos, dijo. Si apuntamos al techo, tal vez el calor del magma haga el resto. Arilla lo miró, asintiendo. Hay conductos de ventilación sobre nosotros. Si los rompes, liberarán vapor supercalentado. El primer cazador saltó hacia el suelo, dejando una estela de polvo incandescente. Diego disparó, apuntando al conducto. Un chorro de vapor surgió con un rugido sordo, envolviendo al enemigo en una nube ardiente. La criatura gritó, un sonido gutural que hizo eco en toda la caverna. Los otros dos avanzaron sin vacilar. Arilla levantó las manos y una corriente de energía azul salió de sus palmas, creando un arco luminoso que se expandió como un muro entre ellos. El calor y la energía chocaron en el aire, formando un torbellino que casi lo cegó. No podré mantenerlo mucho tiempo, advirtió con la voz tensa. Entonces tenemos que movernos. Diego corrió hacia un costado, subiendo por una pendiente de roca. Desde arriba, vio la corriente de magma fluyendo bajo un puente natural. Si lograban atraerlos allí, el fuego se encargaría del resto. Arilla, por aquí, gritó. Tráelas contigo. Ella asintió, tomó las cápsulas con las gemelas y se movió ágilmente, aunque el cansancio empezaba a pesarle. Detrás, el muro de energía se quebró con un estallido. Los Zerit se lanzaron de nuevo al ataque. Uno de ellos saltó directamente hacia Arilla. Diego reaccionó sin pensar, se deslizó por la pendiente y lo embistió con todo el cuerpo. Ambos rodaron por el suelo, entre chispas y piedras. El cazador lo sujetó por el cuello y lo levantó con una sola mano. Tu raza es débil, gruñó el Zerit, su voz vibrando como un trueno. Morirás como los demás. Diego apretó los dientes, su visión se nublaba. A través del humo, vio el brillo azul del magma bajo el puente. Quizás, pero me llevaré tu monstruoso cuerpo conmigo. Levantó el cuchillo de energía y lo clavó en el exoesqueleto del enemigo, justo en el punto de unión del pecho. El impacto liberó una descarga que lo hizo soltarlo. Diego cayó al suelo, jadeando, mientras el cazador se tambaleaba, humeando por dentro. Arilla apareció a su lado, lanzando otra ráfaga de energía. El Zerit cayó directamente al río de magma, su cuerpo desintegrándose en cuestión de segundos. Eso fue, demasiado cerca, dijo Diego, tratando de recuperar el aire. No te detengas, respondió ella. Aún quedan 2. El sonido de pasos metálicos resonó de nuevo. Los otros cazadores rodeaban la caverna, dividiéndose. Diego tomó su rifle y apuntó hacia la izquierda, pero la criatura desapareció en la oscuridad. Arilla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nos cazan como presas, susurró. Están jugando con nosotros.
Entonces juguemos también, dijo Diego. De repente, uno de los cazadores cayó desde el techo. Diego rodó a un lado y disparó, impactando en su pierna. La criatura rugió y lanzó un golpe que lo arrojó contra la pared. El impacto le arrancó un grito de dolor. Arilla corrió hacia él, pero el segundo cazador apareció detrás. Sin pensarlo, se interpuso entre él y el enemigo. El golpe del Serit la lanzó al suelo, su espalda chocó contra una roca. Diego, sangrando, vio cómo el cazador levantaba el brazo para rematarla. La rabia lo consumió. Tomó una barra de metal al rojo vivo que yacía sobre el suelo y la arrojó con fuerza. El metal atravesó el pecho del enemigo, que emitió un grito ensordecedor antes de caer. El silencio volvió por un instante, solo interrumpido por el flujo del magma. Diego se arrastró hasta Arilla. Ella respiraba con dificultad, una herida abierta cruzaba su costado. No, no te atrevas a morir ahora, dijo él, presionando la herida. Estoy bien, mintió, apretando los dientes. Pero tú, estás herido. Ya me acostumbré. Ella soltó una débil sonrisa. Eres demasiado humano para rendirte. Y tú demasiado terca para morir, respondió él. El último Serit se acercó lentamente, más grande y más armado que los otros. Su voz resonó con un eco profundo. Habéis matado a mis hermanos. Ahora, los 4 morirán. Diego se levantó con dificultad, tomando el rifle una vez más. Tendrás que venir por ellos. El cazador lanzó una descarga que los obligó a cubrirse. El calor del plasma quemó parte del suelo, abriendo una grieta que dejaba ver el magma hirviendo debajo. Diego miró la fisura y tuvo una idea. Arilla, escucha, susurró. Necesito que lo distraigas. Solo unos segundos. Ella asintió sin preguntar. Se levantó tambaleante, sus ojos brillando con una furia casi divina. Levantó las manos y liberó una corriente de energía tan intensa que el aire tembló. El cazador giró hacia ella, lanzándose al ataque. Diego corrió hacia el borde de la grieta. Cuando el Serit pasó sobre él, activó la pala de energía y golpeó el suelo con toda su fuerza. El impacto rompió la roca, y el cazador cayó directamente al río de magma. El rugido final del enemigo se perdió entre las llamas. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era un silencio de alivio. De victoria. Diego cayó de rodillas, exhausto. Arilla corrió hacia él, lo sostuvo antes de que cayera del todo. Ambos respiraban con dificultad, pero vivos. Lo hicimos, dijo él, apenas audible. No, respondió ella, mirándolo a los ojos. Lo hicimos juntos. El calor del magma reflejaba en sus rostros. Las sombras bailaban en la caverna, y por un momento, no existía el frío, ni el dolor, ni la guerra. Solo ellos, respirando el mismo aire, compartiendo la misma sangre derramada por sobrevivir. Diego alzó la mano y rozó el rostro de Arilla. Ella no se apartó. Sus pieles, tan distintas, se encontraron en un contacto que lo dijo todo. El fuego los rodeaba, pero entre ambos había un tipo diferente de calor. Ella acercó su frente a la suya, repitiendo el gesto de conexión que antes lo había salvado. Esta vez, sin palabras. Sin miedo. El pulso de ambos se mezcló, y una corriente de energía recorrió el espacio entre sus cuerpos. En ese instante, la caverna entera pareció latir junto a ellos. Si muero, susurró Arilla, casi sin voz. Prométeme que cuidarás de ellas. No vas a morir, respondió Diego, mirándola fijamente. No mientras yo viva. Ella lo besó entonces, un gesto breve pero profundo, una promesa sellada más allá del lenguaje. El magma rugió, como si el planeta mismo reconociera el pacto entre ellos. Afuera, la tormenta seguía, pero en aquel rincón del infierno helado, había nacido algo que el frío jamás podría extinguir. Diego tomó a las gemelas, aún dormidas en sus cápsulas, y miró a Arilla. Tenemos que salir de aquí. Este calor pronto colapsará las paredes. Ella asintió. Juntos, comenzaron a ascender por el túnel, dejando atrás el brillo anaranjado que los había protegido y casi matado. Cada paso era pesado, pero sus miradas se mantenían firmes. Cuando al fin emergieron en la superficie, el viento helado los recibió como un recordatorio de dónde estaban. La tormenta había cesado. El cielo, gris y silencioso, parecía observarlos en calma. Diego soltó una risa cansada. No sé si sobrevivimos, o si nacimos de nuevo. Arilla lo miró, sosteniendo a sus hijas contra el pecho. Ambas cosas, dijo. Porque cuando uno elige salvar en lugar de destruir,
siempre vuelve a nacer. La nieve comenzó a caer suavemente sobre ellos. No como un enemigo, sino como un manto que cubría el final de una guerra. Allí, en medio del mundo helado, un humano y una alienígena caminaban juntos hacia un horizonte incierto, con dos vidas nuevas entre sus brazos. Y aunque el universo los había condenado, el amor que surgió bajo el hielo y el fuego los había hecho invencibles. El amanecer sobre el Lión 9 era un espejismo pálido, una claridad tenue que apenas rompía la inmensidad blanca del horizonte. Diego y Arilla avanzaban entre la nieve endurecida, cubiertos por mantas térmicas y acompañados del suave zumbido de las cápsulas donde dormían las gemelas. El viento soplaba débilmente, como si el planeta, agotado por su propia furia, finalmente descansara. Habían pasado 2 días desde la batalla en las cavernas. Ambos caminaban en silencio, cada paso marcado por la extenuación y por una determinación silenciosa. La estación Elión Base 3 había quedado atrás, sepultada por las grietas del magma. Ahora buscaban un nuevo refugio, un lugar donde sus cuerpos y sus almas pudieran sanar. Diego caminaba delante, vigilando el radar portátil. El dispositivo emitía pitidos irregulares, señales de interferencia provocadas por los campos electromagnéticos naturales del planeta. Arilla lo seguía de cerca, las gemelas descansando en su pecho, sus respiraciones sincronizadas con el ritmo pausado del viento. ¿Cuánto falta para el siguiente punto de coordenadas?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Unas 3 horas, si el clima no cambia, respondió Diego sin apartar la vista del radar. Hay una formación rocosa al norte que podría servirnos como abrigo temporal. Arilla asintió, aunque sabía que el frío y el cansancio estaban empezando a dejar su marca. Sus manos temblaban, no solo por el clima, sino por el peso de todo lo vivido. Cada paso la acercaba a una certeza, ya no podía imaginar su vida sin ese humano a su lado. El sonido del viento fue interrumpido por un pitido distinto, agudo, insistente. Diego se detuvo de golpe. El radar mostraba una señal débil, intermitente, que no provenía de la superficie. Es una transmisión, dijo con sorpresa. Códigos humanos. Arilla frunció el ceño. ¿Humanos? Pensé que tu especie había abandonado este sistema hace años. Eso creía yo también, respondió Diego, manipulando el panel para ampliar la frecuencia. Pero esta señal es una baliza de emergencia. Está a menos de 20 kilómetros. El corazón de Arilla se aceleró. ¿Podría ser un rescate? ¿O una trampa?, replicó él. Pero si es una nave humana, podríamos tener suministros, calor, incluso transporte fuera de este planeta. Ella lo miró con cautela. ¿Y si descubren quién soy? ¿O lo que son nuestras hijas? Diego guardó silencio un instante. Luego, habló con voz firme. No permitiré que nadie te toque. No después de todo lo que hemos pasado. Arilla bajó la mirada. En sus ojos brilló una emoción que mezclaba miedo y ternura. Dices eso como si pudieras detener al universo. No necesito detenerlo, respondió Diego, mirándola. Solo necesito detener a quien intente dañarte. El silencio volvió entre ellos, pero era un silencio distinto. Más profundo. Lleno de todo lo que no se decían. Continuaron caminando hasta que la silueta metálica apareció entre la neblina, una nave semienterrada en la nieve, de diseño humano, modelo Vanguard Explorer. Sus motores estaban apagados, pero una antena lateral seguía parpadeando con luz roja. Ahí está, dijo Diego. La fuente de la señal. Se acercaron con cautela. La compuerta estaba abierta, cubierta por una fina capa de escarcha. Dentro, el aire era denso, con olor a ozono y combustible viejo. Diego avanzó primero, el rifle preparado. Las luces de emergencia parpadeaban en tonos anaranjados. No había cuerpos, ni rastro de lucha, solo el eco del viento entrando por las grietas. Está vacía, dijo después de unos minutos de exploración. Pero los sistemas principales funcionan. Arilla entró con las niñas, sintiendo el calor artificial que aún emanaba del núcleo de energía. Era poco, pero suficiente para devolverles sensación de vida. Diego se dirigió a la consola principal. Encendió la pantalla y revisó los registros. Una voz grabada emergió, distorsionada por el tiempo. Expedición de reconocimiento Elión Sector 9. Misión abortada por actividad sísmica. Tripulación evacuada. Baliza automática activada. Diego apagó el registro. La tripulación abandonó la nave. Llevan al menos 3 años fuera. Arilla observó los paneles.
Había provisiones, energía y espacio suficiente para mantenerse ocultos. Podríamos quedarnos aquí, dijo. Al menos hasta que las niñas crezcan lo suficiente para viajar. Diego asintió, aunque su mirada se detuvo en algo más, un comunicador de largo alcance. Podría enviar una señal a la flota humana. ¿Y arriesgarnos a que te encuentren contigo una exiliada y dos híbridas? Preguntó Arilla con un tono más duro del que quería usar. Él guardó silencio. Sabía que tenía razón. Si la Federación los encontraba, ella sería tratada como una amenaza biológica. Las niñas serían separadas, estudiadas, convertidas en experimentos. Entonces no lo haré, dijo finalmente. Este lugar será nuestro refugio. Nadie tiene que saberlo. Arilla se acercó lentamente. Lo observó mientras él revisaba los sistemas, la luz del panel reflejándose en su rostro cansado. Había algo en su manera de moverse, en su silencio, que la conmovía profundamente. No entiendo a tu especie, dijo ella suavemente. Son capaces de destruir mundos por miedo, pero también de salvar a alguien sin esperar nada a cambio. Diego la miró por un instante. Yo tampoco entiendo a la tuya. Pero contigo, no necesito hacerlo. Ella sonrió apenas, un gesto pequeño, casi imperceptible. El resto del día lo pasaron reparando la nave. Diego reactivó los filtros de aire, ajustó el sistema de calefacción y almacenó alimentos. Arilla limpió la cabina y adaptó una sección para las gemelas, que comenzaban a moverse más activamente dentro de las cápsulas térmicas. Cuando cayó la noche, el interior de la nave estaba envuelto en un silencio cálido. Afuera, la nieve cubría lentamente el casco, ocultándolos del radar. Diego se recostó en el suelo, exhalando con cansancio. Arilla se sentó a su lado, en silencio. Durante un largo rato, solo se escuchó el sonido de las gemelas respirando. Cuando las miro, dijo ella finalmente, recuerdo todo lo que perdí, pero también lo que gané. ¿Y qué ganaste?, preguntó Diego, sin mirarla. Una razón para seguir. Y alguien que me enseñó que el amor no es debilidad. Diego giró el rostro hacia ella. Arilla lo miraba con los ojos llenos de algo que no era tristeza. Era vida. No sé cuánto tiempo podremos vivir así, dijo él. Pero si este es el final del universo, no me importa. Ella se inclinó, despacio, y apoyó su cabeza sobre su hombro. Entonces que el universo espere. Porque ahora mismo, esto es todo lo que importa. El viento sopló afuera, arrastrando copos de nieve que golpeaban suavemente el casco de la nave. En el interior, dos mundos distintos respiraban al unísono, compartiendo el calor que habían creado entre ruinas, fuego y hielo. Cuando las luces comenzaron a atenuarse, un sonido leve interrumpió el silencio. El comunicador de largo alcance, el que Diego había decidido no usar, parpadeó con una señal tenue. Él lo observó, sorprendido. No había tocado nada. La frecuencia se había activado sola. En la pantalla, una frase comenzó a repetirse en bucle. Transmisión en curso, señal recibida, coordenadas confirmadas. Diego sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Arilla levantó la cabeza, alarmada. ¿Qué es eso? No lo sé, dijo él, acercándose al panel. Pero alguien nos acaba de escuchar. El silencio volvió a caer, esta vez cargado de incertidumbre. Afuera, el planeta dormía bajo una capa de nieve eterna. Dentro, el destino de los cuatro acababa de cambiar, y ninguno de ellos sabía si lo que se acercaba era salvación, o el comienzo de otra batalla. La nave permaneció en silencio durante horas, iluminada solo por la luz parpadeante del comunicador. Diego observaba la pantalla sin apartar la mirada, como si esperara que en cualquier momento apareciera un rostro conocido o una voz familiar. Arilla lo miraba desde el otro extremo de la cabina, con las gemelas dormidas entre mantas térmicas. El mensaje continuaba repitiéndose en bucle, transmisión en curso, señal recibida, coordenadas confirmadas. Arilla sintió que el aire se volvía más denso. Cada palabra parecía una promesa y una amenaza al mismo tiempo. No respondas, dijo finalmente, con voz firme. Si lo haces, sabrán dónde estamos. Diego apoyó las manos sobre la consola. Ya lo saben. La señal lleva activa al menos 10 minutos. Si alguien está escuchando, ya nos tienen localizados. Entonces debemos irnos. No, respondió él. No tenemos a dónde ir. Este planeta no ofrece más refugios. Y si es una nave humana, tal vez podamos negociar. Arilla lo miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Negociar? ¿Con la misma especie que te abandonó aquí?
¿Con los que matarían a mis hijas solo por existir? Diego bajó la cabeza. No todos los humanos son así. No todos los tuyos lo fueron tampoco. El silencio cayó entre ellos. Era un silencio lleno de historia, de heridas, de todo lo que habían aprendido a soportar. De pronto, el comunicador emitió un pitido distinto, más agudo, y una voz apareció entre interferencias. Transmisión recibida. Aquí unidad de rescate Sol de la Aurora. ¿Hay supervivientes? Repito, ¿hay supervivientes en la superficie de Elión 9? Diego tragó saliva. Miró a Arilla. Podría ser real. O podría ser un cebo. La voz volvió a sonar, más clara. Esta es una misión humanitaria de búsqueda. Detectamos energía vital. Por favor, respondan. El tono era sereno, casi cálido. Diego presionó el transmisor, dudando apenas un segundo. Aquí Diego Navarro. Explorador independiente. Hay 4 sobrevivientes. Necesitamos extracción inmediata. Arilla cerró los ojos. El sonido de esas palabras fue como una sentencia. Diego. Él se acercó y le tomó la mano. Confía en mí. Si es una amenaza, no los dejaré tocarte. Ya no se trata solo de mí. Las gemelas comenzaron a moverse suavemente, como si sintieran la tensión de sus padres. Diego miró a las niñas y luego a Arilla. No los entregaré. Ni a ellas, ni a ti. Eso te lo juro. La respuesta llegó minutos después. Señor Navarro, su señal es clara. Aterrizaremos en su posición en 2 horas. Mantenga el transmisor activo. Diego apagó el micrófono y respiró hondo. Arilla se apartó, mirando hacia el ventanal cubierto de escarcha. 2 horas, susurró. Y quizás todo lo que hemos hecho no sirva de nada. O quizás sirva para empezar de nuevo. El tiempo transcurrió con lentitud. Diego preparó el equipamiento, revisó las cápsulas de las gemelas, ajustó la temperatura. Arilla permaneció en silencio, observando cómo él se movía con esa mezcla de disciplina militar y ternura que había aprendido a reconocer en él. Cuando el rugido de los motores rompió el silencio del cielo, ambos se quedaron quietos. Afuera, la tormenta se había detenido por completo. Un rayo de luz atravesó la atmósfera gris, reflejándose sobre el hielo. Una nave descendía lentamente, dejando una estela de vapor tras de sí. Era una fragata liviana, de diseño humano, pero con marcas desconocidas. No llevaba emblemas militares, solo una insignia blanca con una espiral dorada. No son de la Federación, dijo Diego, sorprendido. Esa insignia pertenece al Cuerpo de Rescate Civil de Andrómeda. No responden a órdenes militares. Arilla lo miró, esperanzada. ¿Eso significa que estamos a salvo? Significa que tenemos una oportunidad. Salieron juntos. El viento los golpeó, pero ya no era cruel. El aire olía a promesa. Las compuertas de la nave se abrieron y 3 figuras descendieron. Una de ellas levantó las manos en señal de paz. Diego Navarro, dijo una voz femenina a través del comunicador. Hemos seguido su baliza. No venimos en nombre de ninguna autoridad. Solo buscamos sobrevivientes. El rostro de la mujer era humano, de piel tostada y ojos verdes. Su expresión transmitía cansancio, pero no hostilidad. Diego dio un paso al frente. Tenemos 2 niñas y una mujer herida. Necesitan atención. La mujer asintió. Tenemos espacio y suministros. Nadie será interrogado. Nadie será entregado. Arilla lo miró, incrédula. ¿Por qué harían eso? La mujer la observó con curiosidad. Porque todos merecen vivir. En este lado del universo, ya no queda lugar para las viejas guerras. Las palabras flotaron entre ellos como un soplo cálido. Arilla bajó la guardia por primera vez desde que había sido exiliada. Diego la tomó de la mano. Vamos. Subieron a la nave. Dentro, el aire era limpio, templado, con una luz suave que contrastaba con el mundo hostil que dejaban atrás. Las gemelas dormían profundamente mientras los sistemas médicos automáticos analizaban sus signos vitales. La mujer del equipo los observó desde el umbral de la cabina. ¿Son tus hijas? Preguntó. Arilla dudó. Diego respondió sin dudar. Sí, lo son. Ella asintió, sonriendo apenas. Entonces bienvenidos a bordo, familia. Las compuertas se cerraron. El ruido del despegue llenó el aire y el planeta Elión 9 comenzó a alejarse poco a poco. Arilla lo miró por la ventanilla, viendo cómo la nieve se convertía en una mancha lejana. Diego se acercó y la abrazó desde atrás.
Se acabó, dijo él. Ya no estamos huyendo. No, respondió ella, apoyando su cabeza en su pecho. Ahora estamos viviendo. El viaje hacia la órbita duró apenas unos minutos. Desde la ventana, el espacio se desplegó en todo su esplendor, un mar de estrellas infinitas. Arilla nunca lo había visto desde esa perspectiva. El universo ya no parecía una prisión, sino un hogar posible. Diego la miró. ¿Qué harás ahora? Ella le sonrió, con un brillo en los ojos que no tenía desde hacía mucho tiempo. Criar a nuestras hijas. Enseñarles que no deben temer ni al hielo ni al fuego. Y amarte, si me dejas. Diego no respondió con palabras. Solo la abrazó con fuerza. En ese momento, todo el dolor, el miedo y la distancia entre sus mundos desaparecieron. Quedaron ellos, dos seres que habían desafiado todo para encontrarse. La nave avanzó silenciosa hacia las estrellas. Detrás de ellos, el planeta se perdió en la oscuridad. Delante, el espacio se abría como un nuevo comienzo. Las gemelas se movieron suavemente en sus cápsulas, y un leve murmullo escapó de una de ellas, como si el universo mismo hablara a través de su voz. Papá. Arilla y Diego se miraron, sorprendidos. Era la primera vez que alguna de las niñas pronunciaba palabra. Él rió suavemente, con lágrimas en los ojos. Sí, pequeñas. Papá está aquí. Y mamá también. Arilla tomó su mano. Juntos. El brillo de una estrella cercana iluminó sus rostros. Era la primera luz verdadera que veían desde que todo había comenzado. Y mientras la nave se perdía entre los destellos del cosmos, el Ion 9 quedó atrás como un recuerdo lejano, un lugar donde el frío y la muerte no pudieron vencer al amor. El silencio del espacio los envolvió, pero esta vez no era soledad. Era paz. Era esperanza. Era el principio de una vida nueva. Bajo el mismo cielo que alguna vez los separó, ahora los unía algo más fuerte que cualquier guerra, la certeza de que, incluso en los rincones más fríos del universo, el amor siempre encuentra la forma de renacer.